Esta es la noticia del mes y del año posiblemente. Odoo acaba de lanzar Odoo MCP nativo. Lo que estás viendo es un agente de inteligencia artificial leyendo datos reales de tu RP Odoo, sin escribir una API, sin código o módulos personalizados y sobre todo seguro, desarrollado oficialmente por Odoo SA. Solo requiere configurar tu cliente MCP, puedes hacer en Cloud, OpenCode, Cursor o en la herramienta con IA que vayas a utilizar. En este video te voy a revelar todo lo que tienes que saber acerca de esta nueva aplicación paso a paso. ¿Qué tiene por dentro? ¿En qué versiones está disponible? Para que la puedas usar hoy mismo. Vamos a ver por qué MCP. Un agente ya puede conectarse a Odoo por otros protocolos y a cualquier aplicación, por SQL, JSON, Python, una REST API. Pero ¿qué cambia aquí? Estos protocolos están pensados para desarrolladores humanos, no para una IA. Piensa en el portero de una discoteca. Sin un protocolo como MCP, el agente entra directo al local, accede a todo sin control, sin permisos, te cambia la música, le puede pegar al DJ y toca lo que no debería tocar. Con MCP hay un portero en la puerta. Tiene una lista de normas, sabe exactamente cómo actuar, quién puede entrar y qué puede hacer una vez dentro. Y esa lista la defines tú. Para un dueño de negocio esto significa una cosa, los datos de tu negocio están protegidos. Para un partner significa que ahora puedes ofrecer integraciones con inteligencia artificial sin abrir un agujero en el sistema de tu cliente, extenderte en desarrollos interminables. Vamos a verlo en acción, lo he montado en mi entorno, lo que ves son pruebas reales, esto no es marketing. Y antes de entrar en la parte interna, una cosa importante. Este protocolo MCP no lo ha hecho un desarrollador externo, lo ha publicado el propio Odoo oficial en su canal de YouTube. Lo primero que me sorprendió cuando abrí el código es cómo está diseñado por dentro, porque no es lo que esperas. Al final del video te enseño cómo crear tus propias herramientas personalizadas. De esa forma aprenderás a agregar tu propia lógica de negocio y exponer cualquier dato de tu RP de forma segura. En unos minutos verás cómo lo puedes hacer tú también. Vamos a ver qué es MCP. MCP es un protocolo que lo creó Anthropic, la empresa detrás de Cloud, y ahora está siendo adoptada como un estándar. El problema cuando no existía el contrato MCP, cada agente IA que quería conectarse a una aplicación tenía que escribir una integración diferente. Anthropic lo que hizo fue tomar un protocolo que ya existe, JSON RPC, y lo que hizo es definir un contrato encima de este. Un contrato que dice que si eres servidor MCP, expones tus herramientas de una forma y si eres cliente MCP, las llamas esas herramientas de esa determinada forma. El resultado, cualquier cliente MCP del mundo habla con cualquier servidor MCP del mundo. Odoo ahora es uno de sus servidores. Vamos a ver el módulo por dentro. El módulo se llama AI MCP. Vive dentro de Enterprise. Depende del módulo AI también, que es Enterprise, y se instala solo cuando este módulo está presente. Ahora mira esto. Este es el cerebro del módulo. Reconoce exactamente 4 métodos. Uno donde se inicializa la conexión, otro donde se intercambian información entre el cliente y el servidor, y luego el cliente le solicita al servidor, en este caso a Odoo, cuál es tu lista de herramientas o de funcionalidades que yo puedo utilizar. Y luego el agente, solamente de ese listado disponible, él puede utilizar esas. Por supuesto, aquí no hay lugar para que la gente pueda improvisar y hacer otras acciones indebidas. Eso es lo bueno de este protocolo. Ahora, lo que me parece más elegante del diseño son las herramientas MCP. No están en código, están en la base de datos. Las puedes crear y las que trae por defecto también están en la base de datos, que se traducen como Server Actions de Odoo, las mismas que llevamos años usando para automatizaciones, solo que con 2 campos nuevos. En total hay 21 herramientas definidas en el módulo AI. Las que no están activas en MCP son internas para uso propio de los agentes o chatbots del propio core de Odoo. Antes de hacer cualquier llamada necesitas generar un API key en Odoo. Eso lo puedes lograr yendo a ajustes con un usuario administrador, te vas a usuarios, puedes seleccionar el usuario admin, por ejemplo, pestaña de seguridad, generas una clave. Tiene que estar bajo el paraguas de MCP, le das un nombre y listo al usuario. Y esto es lo mismo desde OpenCode o Cloud. Un archivo JSON de configuración, datos de conexión y listo. Para un momento aquí.
Esta API Key no debería ir en texto plano, en un fichero que puedas comitear o subir por algún error en el proyecto. Para entornos de producción esto es muy serio, así que una API Key expuesta es un acceso directo a los datos de tu cliente o negocio. Entonces, antes de configurar eso, te pido encarecidamente que revises el apartado de seguridad que voy a dejar en este video. Ahí te explicaré todo lo que tienes que tener en cuenta para que no tengas problemas el día de mañana. Además, te dejaré un documento con todas las configuraciones listas para copiar y pegar. Ahora lo que te prometí, vamos a crear nuestras propias tools. Tienes dos formas de acceder, una desde el menú clásico de acciones de servidor, con permisos de administrador, y la segunda es cuando ya tienes instalado los módulos de IA, agentes, herramientas. Si la tienes instalada y tienes permisos. Aquí te muestro esta Server Action de Odoo que la acabo de crear, que muestra el top 10 de los productos más vendidos del mes. Le he dado un nombre técnico, le pongo una descripción, luego el cliente pueda saber para qué es esta herramienta. Marcamos la casilla que se pueda exponer externamente por MSP. Y listo. Le he agregado un parámetro de idioma. Esto es importante para que la gente pueda recuperar los datos y los presente en el idioma que le pidan. Esta misma herramienta la puedes utilizar dentro de tus agentes internos de Odoo. Funciona perfectamente. Pedirle un listado de facturas vencidas, previsión de stock, de tesorería, márgenes por cliente, leads del CRM que aún no has contactado. Tú decides. Es amplia las posibilidades que te permite. MSP es como una llave USB. Solo lo tienes que enchufar a tu Odoo y listo. Bueno, ¿y por qué está diseñado así? Porque Odoo lleva más de 15 años con Server Actions como mecanismo de extensión. Cualquier partner, cualquier usuario sabe crearlas. Cualquier módulo puede añadir las suyas. No han construido un sistema nuevo. Han convertido el sistema existente pensado para humanos inicialmente, pero ahora también para agentes de inteligencia artificial. Es un movimiento muy inteligente por parte de Odoo para reaprovechar lo que ya tenemos. Y Odoo fue hecho para ser extendible y adaptarse a nuevas necesidades. En cuanto a disponibilidad, MSP está disponible a fecha de hoy solo para sus clientes online SaaS, concretamente para la versión 19.4. Si usas 19.0 en Odoo SH o tienes tu instalación on-premise, aún no está disponible, pero si eres partner de Odoo y tienes acceso a los repositorios, lo puedes ver y destripar como yo hoy mismo. En el próximo video vamos a ver